So my next topic, I'd like to know, is a lot of confusion out there, including us as an Hispanic or Latinos. So the topic is, what is the difference between Hispanic or Latino? But I like to make a pause. I like to show this video, and then we're back with discussing this difference entre Hispanic and Latino. Vamos a hacer una breve pausa y me gustaría regresar con el tema o la diferencia entre hispano o latino, para que aprendamos un poquito, ¿no? Ya volvemos. Each year, Americans observe National Hispanic Heritage Month from September 15th to October 15th by celebrating the histories, cultures, and contributions of American citizens whose ancestors came from Spain, Mexico, the Caribbean, and Central and South America. The observation started in 1968 as Hispanic Heritage Week under President Lyndon Johnson and was expanded by President Ronald Reagan in 1988 to cover a 30-day period starting on September 15th and ending on October 15th. It was enacted into law on August 17, 1988 on the approval of Public Law 100-402. The day of September 15th is significant because it is the anniversary of independence for Latin American countries Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua. In addition, Mexico and Chile celebrate their Independence Days on September 16th and September 18th, respectively. Also, Columbus Day, or Dia de la Raza, which is October 12th, falls within the 30-day period. If you're looking for activities to celebrate Hispanic Heritage Month, here are a few that might help. Enjoy a classic Latin American dish, take a dance class, make a playlist of Hispanic artists, and listen to some Spanish and Latino podcasts. Please join us in celebrating Hispanic freedom, culture, and heritage by celebrating Hispanic Heritage Month. Ok, volvemos de nuevo. Y como les decía, hay una confusión allá afuera. We are right back. And out there is a lot of confusion. Are you Hispanic? Are you Latino? ¿Eres hispano? ¿Eres latino? I'm from Guatemala. And people knows if I'm a Latino or I'm Hispanic. So Gaston Gámez, they will give us a little bit of explain us what exactly means Hispano and Latino. Gaston Gámez nos va a explicar cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar nosotros entre un hispano y un latino. Thank you, Sergio. Gracias. La diferencia primaria o más importante es que el que es hispano viene de un país que se habla español, en el cual fue conquistado por España, y el lenguaje primario que se enseñó en esos países que fueron conquistados es español, española, ¿no? Y latino es aquel que viene de un país de Latinoamérica. No necesariamente todos son hispanos. Por ejemplo, brasileños no hablan español, entonces no son hispanos, pero son latinos, pero que vienen de Latinoamérica, pero hablan portugués. Entonces es importante saber, por ejemplo, nuestros compañeros, colegas o también familiares que son puertorriqueños no son latinos porque no están en Latinoamérica, vienen del Caribe, pero son de descendencia hispana porque hablan el español. Entonces es la diferencia más importante, que eres hispano si vienes de un país en el cual el español es el lenguaje primario, y eres latino si vienes de un país de Latinoamérica. Eso es prácticamente los dos conceptos más importantes, o la diferencia más importante de los dos conceptos. So the difference is that Hispanic is if you are coming from a country that it was conquered by the Spaniards, so the mother tongue or the primary language after the Spanish conquest is Spanish, right? But if you are from a country that is in Latin America, then you are Latino or Latin. But not everybody who is in Latin America is Hispanic. For example, Brazilians who speak Portuguese, they are not Hispanic. They speak Portuguese, but they are Latinos or Latinas. So it is confusing, but it's easy to identify if you are Hispanic if you come from a country that speaks Spanish.
primary language is Spanish. And if you are Latino, if you come from a country that is in Latin America, so that means from Mexico all the way down to Brazil. Not Caribbeans, for example, our colleagues and brothers and sisters from Puerto Rico, they are not Latinos because they are from the Caribbean island, but they are Hispanic because they speak Spanish as a primary language. So I hope that explains a little bit of the difference between the both. Espero que este sea un buen concepto sobre la diferencia de los dos términos de hispano y latino. Gracias, Gastón. Thank you, Gastón. So, times move fast. El tiempo se mueve rápido. And I think it's time for us to start closing this important conversation that we have. Es tiempo para que podamos ir cerrando esta conversación. I have a great time with you guys, always, even if we're here in the TV or we are in your office or in your office or in your office. Siempre paso un buen tiempo con cada uno de ustedes. Out in the community too. Out there, yes, definitely. So, me gustaría dar que cada uno de ustedes, I would like every one of you give us a closing with your remarks about this important celebration and people knows a little bit about you and your closings. José? Para mí, como yo les expliqué antes, yo trabajo con el Departamento de Policía del Condado y para mí, lo que yo quisiera dejarle presentar a nuestra comunidad hispana, al igual que a los otros que están alrededor de nosotros, que primero a los hispanos que se sientan orgullosos de quiénes son, de dónde son, y que usen todo lo que ellos han aprendido para ayudar a este país. Aquí donde nosotros venimos a gozar de hacer una vida mejor, no tan solo para nosotros aquí en Estados Unidos, sino que usamos eso mismo para ayudar a la gente en nuestros propios países, sea en Puerto Rico, sea en Guatemala, sea donde quiera que tú vengas. Si llegas a este país, tú tienes la oportunidad de hacer una vida mejor, no tan solo para ti, sino para todos aquellos que son de tu familia, al igual que los que no son de tu familia. La idea es de hacer una vida mejor. Diría yo, mantén tu orgullo. Exacto. Porque tu orgullo de la hispanidad tuya es algo que puede ser un buen ejemplo para este país. Thank you. So, en inglés. So to me, the idea is to keep your pride in who you are and use that basically to make this country better by supplying what you have learned, what you have done. Bring that which you know to make this country a better country, but not only here in the United States, but also back in your country. Because we come here to make a better life, but we should make a better life not only for us here in the United States, but also to help those that we left behind in our countries so that they too can have a better life. That's, use that and always feel proud of who you are, where you come from. Just melt here and make this country better with what you know, what you do, help out. Wow. Thank you, José. You're welcome. Gracias. ¿Qué decir después de eso? Laura. Well, that's the challenge now, Laura. That's tu reto. No, mi mensaje sería que aprovechemos esta oportunidad para educar, para poder, si somos mamás, papás, hablar con nuestros hijos sobre nuestras tradiciones, nuestras herencias, de dónde venimos. Si tenemos hijos muy chiquitos, por ejemplo, yo tengo una hija que nació en Argentina, pero llegó a los 9 meses y habla inglés, de ayudar a recordarla cómo hablar español y que escuche el idioma del país donde venimos. Y digamos, no solo en este mes, ¿no? De poder extenderlo a lo largo de nuestras vidas, pero también de tomar ese tiempo para conocer a nuestros vecinos
que son hispanos o latinos y de preguntarles qué es lo que hacen ellos, como cuáles son sus culturas, cuáles son sus tradiciones, cuál es el plato favorito tradicional de su país. Creo que hay una inmensa oportunidad de poder realmente generar lazos más fuertes y generar otro nivel de relación con nuestros vecinos y nuestros familiares mismos, aprendiendo un poco más desde dónde vienen. Entonces eso dejaría como último mensaje. So in English, so what I want to say as a last message is that we should take this opportunity to educate, to learn about each other, and to be able to share, whether it be with our children, with our parents, with our siblings, with our cousins, with our coworkers, or whoever we are buying groceries from in the afternoon, to really be able to learn about each other's histories, about where we come from, about what languages are spoken there, what the typical food is from that place, and be able to really build better and stronger relationships, because that is the basis for being able to be a tighter knit community, is being able to know about each other's past and learn from it too. And that helps us to really respect somebody for who they are fully. Thank you, Laura. Kristen? Pues para expandir un poquito en lo que dijeron José y Laura, yo también quiero dejarles, o sea, con el mensaje de no solo tener orgullo de dónde vienen, pero valorar el conocimiento cultural de dónde vienen. Aunque pueden estar en los Estados Unidos, el conocimiento que lleva un hispano por su herencia es importantísimo, y tienen mucho para aportar a este país, y este país no sería lo mismo sin los hispanos, y nosotros lo sabemos. Entonces aprovechen esta oportunidad para compartir ese conocimiento con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, y no tengan miedo, no tengan pena de compartir eso, porque eso es un tiempo específico. Obviamente lo podemos hacer todo el año, pero siento que hay más personas escuchando en este mes, más gente con sus ojos y sus oídos abiertos para conocer un poquito más al nivel más profundo la cultura hispano o latina. También a los hijos de hispanos que quizás se sienten un poquito identificados con su familia y un poquito con los Estados Unidos, aprovechen, pregunten a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, de cuáles son las cosas más importantes para ellos de su cultura, y conocerlo un poquito, porque también es suyo, o sea, es su cultura, aunque puede que no crecieron en ese país, con el mismo conocimiento, se trata de la herencia. Entonces eso también es una oportunidad para conocer su misma cultura un poquito más al fondo. So expanding a little bit on what Laura and Jose were saying, in addition to being proud, I really want to encourage all of the people who identify as Hispanic or Latino to value their cultural knowledge and their cultural wisdom this month. There's so much that is important to share, so many resources that exist within the culture and cultural knowledge that the Hispanic community has to really give, and the United States would not be the same without it. So I want to encourage everyone to take advantage of the opportunity that they have this month. I think that more people have their eyes and their ears open to learn more about the cultures that you may come from. And so I want to encourage you to take advantage of those opportunities, whether it be with your neighbors, whether it be a message on Facebook to share, like you said, your favorite dish. I also want to encourage the youth or the children, sons and daughters of Hispanic families that may have not come from a different country and feel that they're, you know, in a way Hispanic, but also identify as from the U.S. as American, to really take advantage this month to ask your parents, your grandparents, your aunts and uncles
what is the most important to them about your culture, because it's yours too, and this is a really beautiful opportunity that you have to get to know it on a deeper level. Thank you, Christine. Gracias, Christine. It's so important. Es muy importante. José, Gastón. Perdón, Gastón. Desde el punto de vista educativo, me encantaría recordarles a las familias que ya tienen tiempo aquí, pero aquellos que van llegando también, que la educación es muy importante. Es importante que inscriban a sus niños inmediatamente. Aunque tus niños todavía no tengan 4 años, hay muchos servicios en el cual se les pueden proveer para ayudarle con lo que es la lectura o con lo que es socialización. Puedes ir a la biblioteca pública y conociendo otras familias es cuando tú empiezas a descubrir que hay muchas cosas o muchas maneras de cómo compartir tu cultura, tu lenguaje y también tu descendencia. Entonces es parte de lo que es la diversidad de este grandioso país, en el cual si sus hijos son educados, van a ser mejores que nosotros, así que aprovechen la educación y siempre pidan ayuda. Recuerden que hay ayuda para ustedes en las escuelas, tanto en la ciudad como en el condado. No están solos, siempre pidan ayuda y también quiéranse uno al otro, apóyense uno al otro porque no estamos solos en esta comunidad. So my message to you from an educational perspective is please educate your children and take advantage of our wonderful education system that we have. Even if your children or your child is not 4 years old yet to go to school, please go to the library, public library. Go to places there are so many places out there that could support you to embrace early literacy or social skills and behavior skills. And so all those things that we would like for your child to gain before they come to school. Also, it's okay to just speak to them in Spanish at home. You don't have to worry about the English part. We worry about English when they come to our school so we can teach them English. But we encourage you to embrace your culture, your language. But also love each other, respect each other, and support each other. You're not here alone. As you see, you have a lot of support. Don't be afraid to ask for questions, and don't hesitate to always reach out for support, either in the school system or in local or county government. And also nonprofit organizations. Así que es importante que pidan ayuda en cualquier momento, no están solos. Así que gracias, Sergio, por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. It was a pleasure mingling with you, not virtually, but in person. Exactly. It was really good. Fue muy bonito verlos en persona. Hemos tenido demasiadas juntas virtuales por los últimos casi 2 años, así que es algo bonito que estemos juntos y celebrar juntos lo que es la hispanidad, el mes de la hispanidad. Cada uno de nosotros viene de un país diferente, cultura diferente, así que es muy bonito que estemos juntos celebrando y apoyándonos uno al otro. So it's really nice to be here in person instead of virtual, and so it is also awesome to be here celebrating each other's background and heritage. So thank you, Sergio, for that. So thank you, Gastón. Thank you, Christine, José, and Laura. Gracias a ustedes. Thank you, because without you, we cannot make happen this program. Sin ustedes no hubiéramos podido haber hecho posible este programa. Sin embargo, I like something you mentioned, and all of you, is education. And keep in mind that it's okay, as Gastón say, está bien, como dice Gastón, hay que hablar español en casa, hable, no se avergüence. El chico va a aprender inglés allá afuera. Just keep Spanish with them. Just a quick example, and this is just on my side, es un pequeño ejemplo en mi caso. We have a daughter, she has 11 years old, tengo una niña de 11 años. Mi esposa, my wife is from Romania, I'm from Guatemala, and my daughter born here. Mi hija nació aquí, mi esposa de Rumania, yo de Guatemala. She speaks Romanian with her, and she speaks Spanish with me. And she speaks English at the school. But this is what we like to get from them. Eso es lo que queremos. Ella habla rumano con la mamá, habla español conmigo, y en casa todos hablamos español. Y read 20 minutes a day. That's all they need. Léale al niño. 20 minutos al día es lo único que usted necesita con él. Then you will see the kids is just going by themselves, reading and reading. Así lo hice con mi hija. That's the way I do with my daughter. And she loves read. She got books everywhere in home. But that's the message. Thank you so much for being part of this show. Thank you, my friends. Gracias, amigos. And see you next time. Hasta la próxima.